Bueno, 9:03 y si usted tiene problemas de coagulación en la sangre, un bajo conteo de plaquetas e incluso le aparecen moretones de manera inexplicable o pudiera haber una hemorragia difícil de detener, estaríamos posiblemente hablando de la púrpura y por eso hoy invitamos al doctor Rafael Sattler, especialista en medicina interna y reumatología, para que nos oriente sobre este tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, ¿qué puede detonar la enfermedad del púrpura? Bueno, la púrpura primero la vamos a definir cuando es púrpura trombocitopénica como una disminución en el conteo normal de plaquetas y puede ser detonada desde enfermedades virales, pueden llevar como consecuencia la producción de anticuerpos que hagan que estas plaquetas disminuyan, o también, por ejemplo, otro tipo de enfermedades inmunológicas como el lupus, por ejemplo, algunas infecciones, si es en niños son generalmente más después de cuadros virales, si es en adultos habría que investigar otro tipo de infecciones virales como hepatitis B, hepatitis C o incluso el virus del VIH. Ahora, ¿qué pasa con los niños, verdad? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para no reconocer el púrpura, pero para que sea una lucecita de alarma? Sí, normalmente la púrpura, al producir una disminución de plaquetas y las plaquetas ser parte fundamental en la coagulación, pues se va a manifestar generalmente por sangrados espontáneos después de lavarse los dientes, por ejemplo, a nivel de encías, pero lo más característico es que sea a nivel de piel y de ahí el término púrpura porque produce unas lesiones purpúricas en la superficie de la piel, o puede manifestarse como un puntilleo rojizo, sobre todo en miembros inferiores, ¿verdad? Entonces tienden a ser las características más importantes o las manifestaciones iniciales, ¿verdad? Ya el resto, pues por medio de laboratorios hacen pruebas donde uno determina si el conteo de plaquetas se encuentran por debajo de lo normal o no. Bueno, en mi caso, mi hija tuvo púrpura a los 7 años y para todas las mamás que de repente, ¿verdad? Porque uno no sabe, pero fue claro que llegó del colegio o de la escuela más bien en esa época y que tenía muchísimos moretes y no se había golpeado, no se había caído. Es correcto. Y cuando se empezaba a rascar, ¿qué es lo que dice usted? De repente se rascaba alguito y todo lleno de puntilleo rojo. Exacto, sí. Hay que tomar en cuenta que todo lo que nosotros hacemos en el diario vivir produce lesiones que pueden llevar a sangrado. Y es un sangrado generalmente microvascular. Lo que pasa es que esos sangrados nunca los vemos y nunca son evidentes porque tanto las plaquetas como los factores de coagulación inmediatamente llegan, digamos, a cubrir esos defectos de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en el rascado, por sentarse, incluso la ropa interior a veces puede dejar marcas, digamos, purpúricas en pacientes que tienen plaquetas bajas, pero en una persona sana eso no ocurre. Por lo tanto, el sistema de coagulación se encarga de que eso no se haga evidente. Entonces, generalmente cuando empezamos a ver que lesiones o situaciones del diario vivir empiezan a producirnos lesiones por sangrado en la piel, pues es cuando hay que tener cuidado e investigar por qué está ocurriendo. ¿Por qué está pasando? Que por dicha de alguna manera lo podemos ver. Exacto. Ahora queremos ver algunas imágenes para que usted nos muestre, doctor, y nos explique más bien, ya este punto es una púrpura avanzada, que está, porque ahí vemos bastante colmado de manchitas, pero además parecen como un secor ahí, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que las plaquetas casi siempre se encuentran alrededor de 150.000 a 450.000 plaquetas por cada mililitro o cc de sangre. Para que se produzca un sangrado como los que estamos viendo en las imágenes, necesitamos que esas plaquetas hayan descendido usualmente por debajo de 30.000. Difícilmente alguien con menos de 30.000 plaquetas vaya a tener un sangrado como esos que observamos, ¿verdad? Ya cuando se manifiesta de esta manera, sí hay que tener más precaución, porque ahí sí las plaquetas pueden estar en límites muy bajos que puedan presentar algún otro tipo de sangrado importante, por ejemplo un golpe en la cabeza o un trauma importante, si es niños, caída de una bicicleta o este tipo de lesiones, pueden producir sangrados internos que no sean fáciles de manejar. Esto era lo que quería llegar, digamos, en el caso de bajar a ese rango de 30.000 plaquetas, ya no solamente lo que vemos, ¿qué puede pasar dentro de nuestro organismo? Golpearnos, por ejemplo, ¿qué podría pasar? Si nos golpeamos podemos tener hematomas extensos, o sea, por ejemplo, hematomas de hígado, hematomas de vaso, que incluso pueden comprometer la vida de los pacientes. No es lo más frecuente, lo más frecuente es que empecemos a ver lesiones en piel, y eso es lo que lleva a los familiares o al mismo paciente a consultar, y ahí pues las lesiones son muy características y generalmente se llega al diagnóstico, digamos, con relativa facilidad.
es en aquellos pacientes que desconocen que tienen esta enfermedad y que por algún momento su nivel de plaquetas puede fluctuar, que llegue a descender por debajo de 10.000 plaquetas y que en alguna eventualidad durante el día puedan recibir un trauma, un golpe o tener un accidente de tránsito, algo, y que ahí sí el impacto de los órganos contra algún objeto contundente pues nos lleve a producir un sangrado, un hematoma extenso. Ahora, doctor, si hablamos de niños y adultos, ¿los síntomas en una púrpura serían iguales o hay algún tipo de diferencia? Las manifestaciones cutáneas son similares en adultos y en niños. Tal vez en adultos puede incluso presentarse un poco más de gingivorragia, o sea, sangrado gingival a la hora de manipular las encías al lavarnos los dientes. En niños puede ser tal vez un poco más cutáneo, pero la verdad es que en ambos pacientes, tanto en jóvenes como en pacientes adultos, siempre hay manifestación cutánea. Ahí tal vez lo que varía es que en niños lo más clásico es que sea posterior a un cuadro viral. En adultos, dependiendo la edad, por ejemplo, si es una mujer joven, estaríamos obligados a descartar enfermedades como lupus, por ejemplo, o síndrome antifosfolípidos, que pueden hacer su debut precisamente con un descenso de plaquetas. Ahora, doctor, por ejemplo, una mujer que tenga en repetidas ocasiones una anemia o que tenga sangrados profusos, ¿esto podría ligarse con una púrpura? Una de las manifestaciones en mujeres ya en edad, digamos, posterior a la adolescencia, ya que tengan menstruación, los sangrados profusos pueden ser secundarios eventualmente a alguna discrasia sanguínea, o sea, que hayan plaquetas disminuidas o que incluso haya algún otro trastorno de coagulación. No es que todas las pacientes que tienen sangrados menstruales abundantes puedan tener plaquetas bajas, pero sí es necesario dentro de los exámenes de laboratorio control que en estos pacientes también por lo menos tengan un hemograma donde se puede ver el conteo de plaquetas y asegurarnos de que esté normal. Ahora, doctor, ¿con qué otro tipo de enfermedades se podría confundir la púrpura? Bueno, las vasculitis, por ejemplo, que producen lesiones vasculares de vasos pequeños y por lo tanto la sangre se sale del vaso sanguíneo e inunda la piel, puede producir lesiones similares a la púrpura, ¿verdad? Entonces, generalmente, vasculitis son las principales que pueden darnos este tipo de lesiones cutáneas, ¿verdad?, que sean visibles. Sí hay otro tipo ya de enfermedades que disminuyen el nivel de plaquetas, que no se llaman púrpura, y que son secundarios, por ejemplo, a síndromes mielodisplásicos, o sea, pacientes que no producen de forma adecuada las plaquetas. Cuando hablamos de púrpura trombocitopénica inmunológica, hablamos de un fenómeno autoinmune donde se generan anticuerpos que se unen a las plaquetas y las destruyen. Correcto. En otros casos puede haber una enfermedad que sea secundaria a una producción no adecuada de plaquetas, pero eso se trataría totalmente distinto. Ahora, cuando hablamos de la púrpura en el caso de los niños, mucho se habla de que llega la púrpura, ¿verdad? En el caso del pequeño, pero esto puede afectarlo por un año o un proceso de tiempo, máxime 2 años, e igual como vino desaparece. ¿Eso por qué, doctor? Generalmente si se debe a un cuadro viral, o sea, si es después de una infección, uno espera que nuestro organismo para defendernos produzca anticuerpos contra el virus y que de una forma, digamos, anómala ese anticuerpo también se fije a las plaquetas y empiece a disminuirlas. En ese contexto, la púrpura debería ser autolimitada, se puede tratar con esteroides a dosis bajas y que eso pues, nos solucione el problema aproximadamente por un lapso de 6 meses. Hay otros pacientes en que la producción de anticuerpos se prolonga, incluso por años, y sí es necesario que la terapia en estos casos sea por el tiempo necesario para asegurarnos que las plaquetas estén en límites normales. Sí es importante que los pacientes y sus familiares sepan que el objetivo del tratamiento no es llevar las plaquetas a la normalidad, porque muchas veces no se puede, sobre todo en enfermedades autoinmunes crónicas, sino llevarla a un rango lo suficientemente adecuado como para que no predisponga a sangrados y que la persona no esté en riesgo. De hecho, hay cirugías que se pueden practicar con pacientes que tengan arriba de 50.000 plaquetas o arriba de 100.000 a pesar de que no estén en el rango normal, pero con esas cantidades nos aseguramos de que el paciente no va a tener un sangrado, digamos, mayor al normal. Ahora, ¿cómo mantener, verdad, checada ese número de plaquetas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, doctor? Las plaquetas se controlan con un hemograma, que es un examen de sangre bastante frecuente en la práctica diaria de la medicina. Y ahí siempre aparece el rango en el que se encuentran las plaquetas. Entonces, si es una púrpura trombocitopénica inmunológica, el tratamiento hace que se recuperen de una forma muy rápida. De hecho, ya en la primera semana el paciente tiende casi que a normalizar su conteo de plaquetas. ¿Con qué lo recuperan, doctor? Puede utilizarse esteroides
por vía endovenosa que actúan de una forma más rápida y que tienden a producir una disminución en el fenómeno inflamatorio, que a final de cuentas es el que lleva a la disminución de plaquetas. Si el paciente amerita tratamiento prolongado, entonces disminuimos las dosis de esteroides para que no tengan efectos secundarios por los esteroides. Claro. Y agregamos otro tipo de inmunomoduladores, ¿verdad? Como azatioprina, por ejemplo, incluso ciclofosfamida en algunos casos. Pero lo importante va a depender de la causa de la púrpura, ¿verdad? Vamos dirigidos a eso. En otros pacientes en los que incluso no hay respuestas terapéuticas y por un ultrasonido documentamos que el vaso está aumentado de tamaño, se puede llegar a la necesidad de extirpar el vaso, porque el vaso secuestra las plaquetas en este fenómeno inmunológico, es como un gran filtro. Como un colador. Como un colador, entonces las destruye y en pacientes en los que el vaso está exageradamente grande y que no han tenido una adecuada respuesta al tratamiento médico, ¿verdad? Pastillas o sea inyectado, sí puede llegarse incluso a la necesidad de hacer una esplenectomía, que es quitar el vaso. Y podemos vivir normalmente. Sí. Sin vaso podemos vivir normalmente. Se toman precauciones como vacunación, por ejemplo, antes de realizar la cirugía. No son cirugías de emergencia, entonces como pueden planearse con un tiempo adecuado, entonces el paciente recibe vacunación que impida que haga infecciones a repetición posterior a haber quitado el vaso. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí en casa y bueno, controlando. La verdad es que cuando vemos algo diferente, algo nuevo en los chicos, inmediatamente hay que hacer la consulta y también nosotros. Es muy llamativo y cuando uno ve a un niño en esas condiciones o una persona adulta, pues definitivamente se impacta. Afortunadamente se impacta bastante, avisa, doctor, y eso es lo importante. Muchísimas gracias, que pase un feliz día. Muchas gracias. Doctor Vero. Gracias.